mirada. Esta crisis ha sido La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro. Hoy con un invitado que llega desde la Argentina, Marcos Peña. Yo me imagino que los que seguimos política mucho lo vimos detrás de un atril muchas veces y también en el movimiento político en la Argentina. Marcos Peña fue ex jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri y hoy pues también se dedica a podcast y a escribir y vamos a hablar de todo eso. Marcos, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrea? Gracias por la invitación. Tengo la impresión, Marcos, que cuando uno ve a un argentino, lo primero que le pregunta ya ni siquiera es de Messi o del fútbol, sino de cómo va la Argentina, cómo les va con Milei. Esas son como las que he tenido esa impresión. Empiezo con la primera. ¿Cómo va la Argentina? Bueno, aprendiendo, creo que aprendiendo, ¿no? Para mí me gusta situarlo en el contexto que nuestros países están como, decimos nosotros, en salita de tres, ¿no? En jardín de infantes, somos países muy jóvenes. Y creo que la Argentina está tratando de encontrar su camino, con una buena noticia que es la calidad democrática y la institucionalidad y la competencia y un desafío gigante en lo macroeconómico, que es lo que más nos cuesta siempre, ¿no? Y bueno, ahora con este nuevo ciclo, si se quiere, hay una parte que con esperanza y con ganas de cambiar y finalmente resolver ese tema, ¿no? Hay algunos que dicen que estas figuras diferentes, cuando uno le preguntas, bueno, ¿cómo piensas que es Milei? Bueno, diferente a todo lo que hay en la región. Llegan por los errores del pasado. Y algunos dicen, bueno, por un gobierno como el de Alberto Fernández, por el kirchnerismo, pero otros se quieren ir un poquito más atrás y decir, también hay una responsabilidad de un gobierno que estuvo como el de Mauricio Macri, del que hiciste parte. ¿Crees que tiene que ver con todo eso que una figura como la de Milei llegue a la Argentina? A mí me gusta pensar la política al revés, desde los votantes, desde la demanda, que creo que es lo que ordena el sistema, no los líderes. Los líderes trabajan para los votantes. Y hace ya bastantes años que en Argentina hay un movimiento mayoritario que quiere cambiar, que fue un gran acto de rebeldía para que nosotros ganáramos la elección en 2015, que tuvo un costo grande en lo económico y eso generó un sufrimiento y un aprendizaje también de darse cuenta que no había atajos, ¿no? Y se dio cuenta sobre todo eso en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en esta elección hubo un deseo de ir más rápido y más fuerte en el cambio económico. Pero yo creo que es más un proceso, no creo que cada gobierno sea éxito o fracaso, creo que es un juego mucho más largo, que nuestro gobierno hizo lo más difícil al principio, que era reequilibrar el sistema político, terminar el mandato después de 100 años, plantear un montón de debates que fueron madurando en la sociedad y que hoy le dan un mandato económico mucho más fuerte a Milei. ¿Cómo se entiende esa figura de Milei en la Argentina como tal, pero también los Milei en la América Latina? Cuando uno dice, y los votantes, es que estamos cansados de los mismos de siempre. Necesitamos ese outsider. Yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de conectar con los votantes. Y un poco el espíritu del libro tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que los dirigentes más de centro, más democráticos, clásicos, puedan trabajar sus capacidades de conectar con la gente, porque no han sido formados para eso, han sido formados para la gestión, para una cosa más racional, más técnica, y creo que en eso perdieron conexión. Y es un problema más de oferta que de demanda la aparición de outsiders, creo. Es por la incapacidad del sistema tradicional de conectar que surge el hartazgo que genera estas figuras que muchas veces son mucho más humanas, a veces en sus desbordes, en el caso de Milei, siempre lo he dicho, ese estilo, esa retórica, ese espíritu de ruptura, tiene mucho más que ver con lo que muchos jóvenes en particular sintieron post-pandemia que lo que por ahí otros dirigentes fueron capaces de representar. Bueno, pero tú que has trabajado con políticos, que estuviste frente a un gobierno, esas figuras son más una fachada que en contenido, porque en política también se necesita contenido. Es que sin duda para mí, por eso es que es como un grito de atención, de trabajemos en acompañar y en formar los dirigentes de otra manera, porque el contenido solo no alcanza a la hora de representar. Obviamente tampoco alcanza solo lo humano y el vínculo, ¿no? Y juntar esas dos cosas requiere asumir que no estamos acompañando bien a los dirigentes que quieren dedicarse a lo público, a la transformación social.
Si lo comparamos en el libro trabajo un poco eso, ¿no? Con la estructura de apoyo que tiene un deportista de élite contra la estructura de apoyo que tiene un presidente, un ministro, un gobernador. Y es normal que el resultado no sea por ahí el que nos gustaría. ¿Se entiende hoy por hoy a dónde quiere llevar Javier Milei a la Argentina? ¿Es claro esa ruta? Vuelta, creo que hay una demanda clara de una parte grande de los votantes que sabe que hacia dónde quiere ir. Y creo que Milei interpreta centralmente en lo económico ese camino. Creo que él a veces es un poco más errático porque su ideología es un poco más rupturista por ahí, creo, lo que muchos votantes quieren ir. Pero creo que eso es una discusión ya más para una segunda o tercera etapa. Y tanta pelea con otros amigos de América Latina, él se enfrasca en peleas con Gustavo Petro, pese a que le toca ahí llevarse con Lula da Silva también, no fue a la reunión de Mercosur, es decir, ¿eso es una estrategia también? ¿O cuál es ese camino de estar en conflicto todo el tiempo con sus vecinos? Creo que es parte de su identidad. Y así fue votado en un punto. Entonces también entiendo que, si bien nosotros teníamos un estilo distinto, Claro. Es medio difícil pedirle a alguien que fue votado con una forma que cambie su forma una vez que gana, porque eso genera decepción también. Claro, estaría siendo infiel a sus votantes. Y en parte sí, pero creo que para él, bueno, lo ha planteado mucho, lo ideológico es muy importante y él siente que esa parecería su misión más importante, ¿no? Marcar un debate cultural, ideológico, más que la clásica tarea de gestión de un presidente. Tú llegaste muy joven como jefe de gabinete. ¿Cuántos años tenías? Tenía 38 años. No muy joven, bien joven. Y a mí me dijeron que llegaste con pelo negro, Sí. y hoy pues todos tenemos nuestras canas ya, pero un poco más canoso. Sí. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena, Sí, Marcos? definitivamente. Para mí la tarea política es una tarea realmente muy elevada, creo. Lo que uno puede vivir y ayudar a transformar y a representar, creo que se consigue solo en la política, al margen de que también es muy desgastante y duro, ¿no? Pero sí, siento que es algo hermoso. Pese a que uno llega con unas expectativas muy altas, el gobierno de Macri era como iba a salvar a la Argentina del kirchnerismo, llegaba con estas expectativas, sobre todo cuando uno llega con tanta expectativa, el golpe es mucho más fuerte, aunque se llegue con esa expectativa y se salga un poquito con la cabeza abajo. Bueno, yo no me fui con la cabeza abajo, ¿no? Nosotros nos fuimos con 7 puntos más de votos que 4 años antes, con 2 millones de personas en la calle apoyándonos en esa última marcha del Sí se puede, y con, sin duda, una autocrítica en términos del riesgo de la expectativa. Y entender que esto es un juego largo, como decía antes, ¿no? Y que uno puede correr el mojón. Siento que ya de por sí el haber podido volver competitivo un sistema democrático salvó a la Argentina de aquellos sectores del kirchnerismo que querían ir por la institucionalidad. Casi nadie creía que íbamos a ganar en el 2015. Y haber ganado generó una esperanza y una expectativa que obviamente en muchas cosas fue difícil de sostener, particularmente por lo difícil de lo económico. Pero siento que ahí es donde está lo rico de la experiencia, poder decir, che, cuidado con la expectativa, cuidado con ponerla sobre todo en los pronósticos, de si va a pasar esto, porque hoy es tan compleja la realidad que es muy difícil y es mucho más débil la presidencia de lo que parece también. Desde adentro, por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Se cierra la puerta para la política? Porque ya vamos a hablar de los otros proyectos luego de un tiempo de silencio, pero ¿está cerrada esa puerta o nunca digas nunca? Sí, hoy está cerrada lo que es la política institucional, que creo que es una forma de política. Creo que hay otras formas de política, de incidencia, de impactar sobre la vida de otra gente y que incluso trascienden por ahí el propio país de uno, que hoy ese es el camino que estoy explorando. Hablemos de eso. Tenemos el podcast, que es el Proyecto 77, el libro que ya lo lanzaste en Argentina y ahora estás por América Latina presentando, El arte de subir y bajar la montaña. ¿Es muy difícil bajar la montaña, Marcos? Es difícil, primero porque ni lo tenemos en cuenta como una posibilidad, ¿no? Nos criamos con la idea de la carrera y la carrera es para arriba y si hay traspiés son traspiés que hay que superar y yo creo... Lo que aprendí trabajando estos 4 años y medio en mucha introspección y ver qué le pasaba a otras situaciones de liderazgo, que eso es parte de la vida, esos ciclos, y entender que el trabajar cuando uno está abajo es clave para después cuando uno quiere subir, tener los pies sobre la tierra, evitar el síndrome del poder, evitar
la autosuficiencia y la sobreidentificación con los cargos, que creo que hacen muy mal. ¿Qué hay después del poder? Mira, yo creo que hablo de personas en situación de liderazgo, ¿no? Creo que hay un problema con la imagen del líder, que es como que nos corre de lo humano, de alguna manera. Entonces, plata, fama, poder, de alguna manera son mecanismos compensadores que tenemos en la humanidad, ¿no? Trajes de plumas, que nos hacen desconectar a veces de lo que somos como seres humanos. Y eso afecta después la calidad de cómo hacemos también la tarea del liderazgo en situaciones de poder. Pero así que para mí fue del día después del poder, que fue el 10 de diciembre del 2019, terminamos, entregamos el mandato y estaba en mi casa, en mi departamento, con mi familia, como un ciudadano más, de una hora para la otra. ¿Qué se hace al otro día? ¿Se desayuna a la hora que uno quiere? ¿No prende la televisión? ¿Qué se hace el otro día? Primero, en mi caso, al haber tomado la decisión de no seguir en política, era como que te sacás un traje, un traje que te protege. Entonces, tenés que volver a aprender a vivir sin ese traje, ¿no? Y es una situación de mucha vulnerabilidad, es porque estás muy expuesto, porque la fama además es algo muy subestimado, ¿no? Ser conocido, entonces caminás por la calle y que sepan quién sos, pero vos no sabes quién es el otro lado. Claro. Es un desafío muy grande. Reinventarse profesionalmente es un desafío grande. Y en particular todos nuestros países, cuando terminás en el poder y no sigues, hay un montón de actitudes de gente que decís, este me seguía por poder, claro. y este no, es una... Dejan de llamar, dejan de frecuentar. Sí, sí, y sobre todo como reflejan esa actitud a veces, así como también hay otros que reflejan una actitud muy humana, ¿no? Pero creo que es volver a conectarse si es que trabajás eso, porque no es fácil. Ya he visto mucha gente que vuelve del poder con una situación de trauma. Todos vivimos una situación de trauma en una situación de poder. No es una situación natural para el ser humano estar en esa situación. Y si no reciben acompañamiento, si no se reciben ayuda, pueden quedar muy estancados y muy dañados por ese vacío que se genera, ¿no? Hay presidentes, expresidentes que se niegan a abandonar ese poder, y yo he tenido algunos aquí en este programa que les digo, ¿qué piensan ustedes de estos que siguen tuiteando, estando presentes y no se jubilan? ¿Por qué es tan difícil la jubilación para los expresidentes, Marcos, y no dejar gobernar al que está gobernando? Es difícil, creo que hay dos cosas. Por el lado negativo, a veces porque el presidente es un cargo que a mi entender hay que repensar. Es una idea que alguna vez se tuvo en la humanidad, de que era buena idea que una persona representa millones, pero no sé si estamos tan preparados para eso. Humanamente es muy desafiante no sobreidentificarte, ¿no? Incluso que te llamen todos los días hasta el final de tus días presidente y te traten como alguien importante, te desconecta muchas veces si no tenés mucha sabiduría y trabajo personal, ¿no? Por el lado positivo también esas personas representan gente, entonces muchas veces sienten el mandato y la necesidad de aportar su experiencia y su representación cuando ven algo que está mal. Pero en general creo que parte de este problema de deshumanizarlos, ¿no? Creo que parte por ahí mucho el problema, porque también la experiencia que tienen puede ser súper rica para otra gente. Entonces, ayudarlos a que ayuden a otras personas es una forma de bajar el ego también, no desde la clase magistral, sino desde el acompañamiento a jóvenes, a personas que por ahí no están en el poder en ese momento, pero a las que les pueden cambiar la vida. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Ya que estamos hablando de liderazgo, estos liderazgos de América Latina, me encantaría, y sé que también pues, es consultor político, esa reflexión tuya de si ves realmente que las negociaciones o la diplomacia pueden hacer algo en Venezuela, por ejemplo, en el momento en el que está. Yo siento que ahí lo primero es que todos nos comprometamos siempre a no abandonar Venezuela, ¿no? Es conmovedor lo que ha ocurrido allí, esa rebeldía de libertad y de paz que han planteado, y el ejemplo de liderazgo de María Corina Machado, que lo he seguido hace mucho y he trabajado con mucha gente allí, y ver la autenticidad, que creo que ahí hay un tema central, ¿no? La consistencia, la autenticidad, la conexión que ella ha generado. Y creo que, bueno, todos tienen que contribuir de alguna manera. No sé cuál es la salida, pero sé que tiene que haber una salida y sé que esa salida va a ocurrir porque es el deseo del pueblo venezolano, ¿no?
Y ojalá que todos contribuyan a ese deseo básico de ayudar a esas personas a tener un futuro mejor. Cuando está en el pico, que es la espuma, digamos, después del 28 de julio, y esto empieza a bajar, hay gente que dice, se gana tiempo el régimen de Maduro y se va perdiendo la oportunidad. ¿Opinas lo mismo o no dejar nunca abandonar a Venezuela significa que algún día se puede llegar? Pero estamos hablando de 25 años también del chavismo, ¿no? Cuando uno mira la historia, Sí. toda dictadura cayó al final del día. Es parte de la esencia de una dictadura, es caer, porque cae podrida por dentro de alguna manera. Y hay un momento, creo que hoy es mucho más fuerte que antes, de profunda rebeldía de los venezolanos. Entonces yo sigo teniendo mucha expectativa, mucha esperanza, que de vuelta creo que hay que no estar tan presionados por las fechas, sino por la convicción de que ese es el camino, de que tiene que ocurrir y creo que va a ocurrir. Pero bueno, hay que trabajar para ello y para justamente, como bien decís, no dejar que haya otra vez una caída de ánimo, que es lo que sin duda busca Maduro. Seguimos hablando de líderes. Cuando tú ves las noticias de hoy en Argentina, de estos escándalos del expresidente Alberto Fernández, de las fotos, de la denuncia de que si le pegó a su mujer o no, de los chats, y ve uno la prensa en Argentina enfocada en eso, uno piensa, ¿esos son los políticos que uno se merece, Marco? Me surge una reflexión que ayer me decía alguien que me gustó, que es, pensando en esa elección del 2019, donde Alberto Fernández nos ganó, y escuchando a todos los dirigentes kirchneristas decir que les da vergüenza haberlo votado, que tengo bastante convicción que ninguno de los que nos votó en el 2019 se arrepintió de habernos votado. Y creo que eso hace o ayuda también a que no siempre todo lo mismo, ¿no? Y que hay un valor en la consistencia y en los valores que a veces por ahí perdés a corto plazo, pero a largo plazo se termina dejando claro, ¿no?, los valores de cada uno. Y yo creo, y trabajo con muchos políticos en muchos lados, que hay una mayoría de buenos políticos. Creo que el problema es que a veces la dinámica de conversación visualiza mucho al malo y terminamos trabajando tanto para cuidarnos de los malos que nos olvidamos de ayudar a los buenos, ¿no? Y creo que eso es parte de la tarea que tenemos que hacer, no aflojarle a la idea de la democracia, que implica al final del día que personas se dediquen a esto. Y las tenemos que cuidar, las tenemos que apoyar, las tenemos que también exigir, por supuesto, ¿no? Pero sí, es doloroso ver otra vez una situación de un expresidente en una situación tan terrible, tan dura y tan contradictoria, además, con lo que venía diciendo siempre él. Eso le pega durísimo al peronismo, volviendo un poquito a política argentina. ¿Es como el fin del peronismo para ti? ¿Sigue machacándolo? ¿O es una oportunidad de metamorfosis nuevamente del peronismo? De vuelta, creo que para ser consistente con lo que decía antes, creo que hay una porción de los votantes que creen en esos valores y van a encontrar otros líderes. No creo no importa qué pase. pero porque creen eso. Yo tengo amigos que votan al peronismo o al kirchnerismo, que están muy enojados con Alberto Fernández, pero no cambian las ideas por Alberto Fernández. Creen que tendrán que tener mejores representantes y allí habrá recambio. Creo que es muy difícil el fin de una fuerza política que esté arraigada en las personas, ¿no? Tiene a veces razón la gente y sobre todo los jóvenes, yo creo que ahora están tan metidos en política cuando votan y en las redes sociales, pero cuando también les dices, bueno, ¿por qué no vas y te metes en política? No, yo no me meto en política, porque voy a usar tal vez esta frase dura que dice que la política da asco cuando uno ve este tipo de líderes. ¿Cómo transformar eso de que desde la política se pueden hacer grandes cosas, pero la gente no está dispuesta tampoco a eso, a dar su tiempo, a ponerse más canoso, a dejar a su familia un tiempo por servir, porque dicen, ¿y para qué? Una cosa que me encuentro trabajando en muchos países es que siempre hay una nueva camada de gente que quiere vivir su aventura generacional, ¿no?, de transformar su país, y eso es muy emocionante, ver que siempre va a haber nuevas camadas con esperanza de cambiar las cosas. Creo que una de las particularidades del tiempo que vivimos es que la infraestructura política está quedando obsoleta. Los partidos políticos como concepto, los congresos, los países muchas veces, cada vez tienen menos que ver con la vida de estos jóvenes, que nacen con el celular, con lo horizontal, con lo cooperativo, con el mundo como su mundo, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad. Habrá algunos que quieren ir por el lado político, pero también hay una posibilidad que se amplió el campo de la influencia. Hoy se puede tener influencia sobre la vida de otras personas sin ir por lo institucional. Y eso es maravilloso, porque hay temas, salud mental, siempre hablo del mismo tema. Hablar de salud mental no requiere estar en una banca de diputado o ser ministro de salud.
Y creo que eso también es una oportunidad y un desafío para las personas que tienen mucha escucha, los artistas, los deportistas, pero también los jóvenes, ¿no? Poder conectar con otros y ayudarlos, a inspirarlos, a acompañarlos, a lo que sea, abre una oportunidad también a que no sea suma cero, no es o es una buena política o frustración y desesperanza. Pero quizás ahí cambian los liderazgos también de los que hemos visto a lo largo de los años, que uno cree que es el político, que estudió ciencia política, que tuvo una bancada, que fue alcalde, que fue senador y llegó a la presidencia. Ahora hay estos fenómenos, bueno, no sé si el de Milei, pero de las juventudes que llegan con videos de TikTok, con redes sociales. ¿Eso deteriora la calidad de hacer política o incluso de la democracia, Marcos? Lo modifica. Ok. No sé si lo deteriora, lo modifica. Trato de ser como no nostálgico de lo que termina. Porque que somos muy nostálgicos, es verdad. Pero en parte porque creo que estamos como inmersos en una idea de que ese mundo que se está terminando lo idealizamos un poco. Y ese mundo institucional, burocrático, vertical, de líderes muchas veces narcisistas, también generó grandes problemas en la humanidad. Entonces, le tengo mucha expectativa y esperanza si bien siempre va a haber autoritarios, va a haber corruptos, va a haber poderosos que quieran hacer daño, a la energía positiva de mucha gente queriendo hacer el bien, ¿no? Y creo que esas redes maravillosas, así como son dañinas, y por eso también hablo de la nutrición digital, ser consciente del poder de estos aparatos que tenemos todos los días, que no somos conscientes que nos cambió la vida, pero son herramientas que pueden también ayudar a mejorar la vida de la gente. ¿Qué viene ahora? Ya tuviste un podcast, ¿vas a seguir con el podcast o ese es como un capítulo cerrado? Queda abierto, terminó la segunda temporada. Okay. Ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Campamento Base, que es cómo darle forma a esta metodología de trabajo para acompañar personas en situación de liderazgo, sean las que quieren subir, las que se están formando, los que están arriba y necesitan ayuda, o también, sobre todo, los que bajaron, ¿no? Y trabajando mucho en eso, en ver cómo conectar y transmitir este mensaje. Tu familia te tiene más cerca. ¿Qué es lo que más valoras en este momento de la familia? Todo. La familia al final del día, para mí es lo que me permitió sobrevivir la experiencia. Tener ese núcleo de afecto, de vínculo. Entendí después que es biológicamente necesario, es lo que nos equilibra, ¿no? Pero a la vez aprender de que uno puede estar con su familia y estar desconectado. Y el celular es el ejemplo más clásico de todo nos pasa, ¿no? Y entonces me enseñan mucho mis hijos, mi mujer, digamos, estar juntos en trabajarnos personalmente y estar cada vez más conectados también, ¿no? Que es una... ¿Y sientes que te perdiste de algo? ¿De ellos? Sí, ¿De mucho? En un punto sí, seguro. Sobre todo siento que me perdí o les quité una parte de atención. Y eso, bueno, todos nos ha pasado, pero también trato de repararlo un poco con mucha atención ahora. Pero sé que, sobre todo al más grande, eso le va a quedar, digamos, ¿no? Tenía 7 años cuando yo estaba de jefe de gabinete y esos 4 años, al margen de los anteriores también, porque estaba en la ciudad de Buenos Aires, son años donde él, digamos, le hubiese gustado tener un padre más presente. ¿Después de este libro hay otro? Ya estamos escribiendo. Seguramente, hay muchas ideas y ganas de transmitirlas. Marco, pues qué chévere tenerte en el programa, gracias por tus ideas también para seguir haciendo política para los jóvenes y también te agradezco por tu presencia aquí en Colombia y en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias.